Y bueno, se supone que ambos íbamos a hacer la tarea, pero No todos la hicieron. no todos hicimos la tarea. Aquí el que hizo la tarea fue Memi, que era para investigar un poco sobre, porque sabemos como mucha información de shonen en general, pero como los orígenes y así, tal vez están un poco difusos, ¿verdad? Como que sí hay que investigar un poco. Se hizo esa investigación, por dicha. Entonces, Bueno, qué dicha. Si no habría nada. Entonces, ¿cómo es? Ilumina un maestro. Bueno, en realidad leí como la investigación que hice, pues en realidad tampoco había como mucha información del shonen específicamente, como de los inicios del shonen. Se hablaba más que todo como del origen del manga en general. Como habíamos contado, ¿verdad? Con Osamu Tezuka y así, tal vez Osamu Tezuka hizo más de 700 mangas. Ahora estábamos viendo, de hecho, que trabajaba a veces en 10 serializaciones al mismo tiempo. 10. Qué imbécil, va, Y ahora nos quejamos de que Hunter... De que Hunter no Hunter, es definitivo, man. Pero dice, Osamu hacía 10, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y esos 10 no todos eran lo mismo, ¿verdad? Había shonen, había seinen, había de todo, pero porque en realidad Osamu no hacía... No solo escribía. ¿Verdad? No hacía como shonen en sí, ajá. Aunque pues sí hay como... yo diría que uno de los primeros shonen fue... Tetsuya Natone, Astro Boy. Porque ese sí tiene un enfoque, ¿verdad? Para niños, bueno, para... Público masculino. ¿verdad? Joven. Pero en realidad antes de eso siempre no había esa división. En realidad la división entre una industria para mujeres y una industria para hombres, esa división en realidad empezó en 1902, hace demasiado tiempo. Eso 1902. me sorprendió demasiado. Wow. Porque como habíamos hablado también, ¿verdad? En Japón los cómics en sí no existían como cómics hasta que llegó Osamu Tezuka, ¿verdad? Pero antes de eso igual habían muchas cosas que hacían como... tenían esa semilla de contar una historia. Pues el término ahora está como muy mal usado, pero una novela gráfica, ¿verdad? Que eran novelas, que eran como novelas, libros, pero resulta que estaba dibujado, ¿verdad? En 1902 se hace esa división entre un público para mujeres y un público para hombres. Se empiezan a generar productos con esos enfoques, ¿verdad? De hecho, leí que una vez que se hizo como esa diferenciación, la industria creció demasiado, porque ya la gente no tenía que ir a buscar. Tiene sentido, o sea, Bueno, ya sí, si usted anda usando una historia para hombres, digamos, tío, Sí, no más esa palabra, ¿verdad? Entonces decía como, ok, a mí me gusta ver un par de más agarrándose a pitazos, ¿verdad? Sí. Entonces, usted sabía que usted lo puede encontrar en la categoría de shonen, ¿verdad? Entonces ya no tiene que ir a ciegamente ver de cuál que encontraba, que era de putazos. Ajá, ¿verdad? Igual del otro lado, ¿verdad? Si yo era una niña que quería leer algo más romántico, más como con un enfoque, como decía Meli, ¿verdad? Como con ese enfoque como a las psiquis, ¿verdad? Y a las relaciones interpersonales, pues yo ya sabía qué sección ir. Entonces, por eso la industria creció muchísimo más en esa época, ¿verdad? Pero fue hasta la creación de una revista que tal vez ustedes no conozcan, tal vez nunca hayan escuchado de ella. Es muy pequeña, se llama Shonen Jump. No sé si la han escuchado. Independiente completamente. Sí, súper independiente, casi no saca nada. De hecho, nada salió en esa revista. ¿verdad? ¿No? Tal Naruto, un Dragon Ball, algo de Dragon Ball. Sí. One Piece ahí que One Piece, se sí. estrenó hace Ni poco. idea, ¿Verdad? ¿verdad? Tal vez ustedes no sepan de eso, yo tampoco sabía de esa revista. Bueno, esa revista chiquitita empezó en 1968. Ni literal, ni como concepto, ni literal, porque es como ese tamaño. Sí, porque es una chico ese, Sí, de hecho, la primera Shonen Jump, que salió en 1968, tenía 8 capítulos. O bueno, esa es la cosa, que ni siquiera eran como capítulos, porque era el inicio, ¿verdad? De la vara. O sea,
yo creo que como el 70% de las historias que traía ese primer tomo de Shonen Jump eran one shots. No estaban planeadas para ser serializadas. Creo que fue como 3, de hecho, solo 3 de esos capítulos que traían. Sí tenían ese enfoque para ser serializados, ¿verdad? Y pues sí se hicieron y así siguió la revista, ¿verdad? Pero esa primera revista tenía demasiados one shots. Es demasiado interesante, ¿verdad? Tal vez ¿cuántas series habrán quedado ahí, verdad? Que no arrancaron de ahí, ¿verdad? Que se quedó en un one shot. Desde 1968. 1968. Imagínense, o sea, todas las... Ahí pudo haber salido el primer Dragon Ball, por ejemplo. Sí. Pero no le pusieron tanta atención, tal vez, ¿verdad? Sí. Hay un mundo paralelo donde Dragon Ball no existió y existió. No sé, alguna otra cosa, ¿verdad? Dragon Ball. Che. Y sí, ¿verdad? Qué loco que sea una revista tan vieja, o sea, en realidad. A nosotros, como occidentales, nos llegó en los 90s, ¿verdad? Y en los 90 nos llegaron productos de los 80s. Sí. Pero digamos, pues shonens de los 70s y 60s. No hay nada aquí, ¿verdad? Ahora, la verdad. Es muy extraño. No, así como que en la tele. No. Yo creo que pasa aparte de Astro Boy, ¿verdad? Mazinger. Podríamos hablar también un poco de... Bueno, que vamos a hablar, ¿verdad? De Gonagai, ¿verdad? Que tal vez sí, es de los 70s, pero nosotros como consumidores occidentales... Aquello como los 80s, sí. el doblaje cubano. Con el doblaje cubano. ¡Cogí! Tanto amenazar y nada consiguió. Conde Brocken, usted merece un castigo capital. ¡Basta! ¿Cómo se atreve? ¡Cállese! ¡Es usted un mal agradecido! Sí, ¿verdad? Qué loco. Y es demasiado chiva saber que hay tanta historia detrás de la vara. Bueno, 1968 hasta hoy, ¿cuántos años son? ¿Cuántas décadas son? ¿Son 4, 5? Sí, Muchas décadas. Sí, son 55 años. 55 años. O sea, porque estamos hablando, digamos, de que por lo menos acá, cuando llegó Mazinger, ¿verdad? Con el doblaje cubano. Esas varas eran nuestros tatas, ¿verdad? Ni siquiera es como de uno, es de los papás de uno, ¿verdad? O sea, es cierto. Papá, su tata, sí. yo. Pues ya estoy también, ¿verdad? Son varas que ellos vieron de chamacos, ¿verdad? Sí, de niños. De o sea, niños. De verdad es muy interesante pensar. Mamá, por ejemplo, ¿verdad? Que vio Heidi siendo una niña. Ni idea que no era anime, ¿verdad? Exacto, esa es la cuestión. Muchos veían cosas que hasta el día, quizás ya después de los 2000, que se dieron cuenta como que ahora se le llama anime. Hasta Antes uno, era digamos. como caricaturas y ya uno pensaba que eran normales. Eran como faulas, como le decían antes, ¿verdad? Sí. Una faula. Las faulas. Una faula. Sí, o sea, lo que es Zoids, Supercampeones, todas esas varas. Yo, digamos, o sea, porque uno de carajillo veía Supercampeones, ¿verdad? Pokémon, digamos. Yo nunca vi Pokémon como un anime. Sí. Ya, yo Pokémon lo veía y para mí era una faula, ¿verdad? Como le decía uno en ese tiempo, una faula. Sí. Y anime, ¿verdad? Josefina, ¿verdad? Son varas que usted veía que eran japonesas, Niña de las Flores, toda esta vara. Pero usted en ese momento no estaba viéndolo como de, estoy viendo un anime. ¿Verdad? Usted dice como estoy viendo una faula. Una faula más. Una faula más, ¿verdad? Sí. Como lo podía hacer los Thundercats o Jace y los Guerreros Rodantes, ¿verdad? X-Men. X-Men, por ejemplo. He-Man, He-Man, por ejemplo, ajá. Sí. Era una faula más, ¿verdad? Entonces mucha gente veía anime, es que hay gente que es como, yo no anime. Usted ve Dragon Ball. Sí. Le cuadra Dragon Ball, le cuadra los Supercampeones, le cuadró Heidi en su tiempo, Candy, entonces sí, anime. Ajá. ¿Verdad? Sí. Bueno, mamá, ¿verdad? O sea, ella... Nada que ver con el mundo otaku ni nada así, pero ella vio Heidi. Y ama Heidi, ¿verdad? Sí. Y le encanta Heidi. Ella vio un anime. O sea, ella es otaku de Heidi. Es otaku de Heidi. Legítimo, sí.